Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo uno pensará, no, los que están del otro lado? Pero la pastora y el pastor ya la tienen clara para predicar, para traer la palabra. Pero saben que hay una lucha interior en uno cuando uno tiene que traer una palabra, porque es como que a veces se presentan ciertas circunstancias y es más cuando tenemos que servir. Y a veces pensamos, no, ya los pastores pasaron. No, vienen esas luchas. No sé si te está pasando o te pasó. Que vas a venir a la iglesia y esas luchas que vienen, que te peleas, que te desánimo, que te dijeron una palabra que dijiste. Todas esas cosas se presentan en nuestra vida para que nosotros podamos madurar, crecer, no seguir siendo niños. Me enojé. Hoy no voy a cantar, hoy no voy a predicar. Y mi mente estaba, Señor, no voy a predicar. Y hasta el último momento, y después era como que Dios me golpeaba y decía, ¿sí? ¿Qué clase de madurez tenés entonces? Y estaba ahí con él, como vieron, como que uno se hace el sordo, como que no le quería escuchar. Y hasta lo último, y él dijo, vas a predicar, porque ahí vas a demostrar que no fuiste solo una llamada, sino una escogida. Amén. ¿Cuántos pastores, hermanos, han tenido que enterrar un ser querido o han tenido que dejar el velorio para ir y cumplir con lo que Dios les mandaba hacer? Y era el predicar. O teniendo un hijo grave en el hospital y no se quedaban en el hospital, sino iban y predicaban, porque cuando vos te ocupás de los asuntos de Él se ocupa de tus asuntos. Él te va a probar. Llamados todos somos, pero desea ser un escogido de Dios. Amén. No te conformes para los nuevitos que vienen los domingos, que vienen los miércoles. No quieran ser solo unos llamados. Dios me llamó a la salvación. Dios me llamó a bendecirme. No, quiero ser un escogido. Quiero marcar una diferencia. Quiero que un día hablen de mí. Dejar una marca. ¿Vieron que a veces dejamos marcas, pero hablan todo lo contrario? Hablan mal. Bueno, por ahí dice usted, pero dejé una marca. No, pero esa marca más vale no. Porque a veces por ahí te encuentran en la calle y de la mala fama que te hiciste, ahí siempre va a venir la recompensa. Dice así, en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Vieron lo que yo le estaba diciendo? ¿No? Por ahí, todos acá estamos siendo llamados. Pero ¿quiénes son los escogidos de Dios? Aquellos que aguantan, aquellos que soportan, aquellos que luchan, aquellos que insisten. Señor, yo no quiero ser un llamado, yo no quiero ir solamente y tocar el órgano y cantar. Yo quiero hacer algo más, y le insisten y provocan que Dios los escoja. Porque es Él el que te va a escoger según tu actitud, según tu postura, según tu necesidad de cambiar delante de Dios, no de seguir en la misma condición y justificarte y lamentarte. Siempre Dios va a estar esperando tu madurez, el deseo de tu madurez para ser escogido. ¿Cómo pensás que Dios te va a confiar ciertas personas? Te va a confiar una reunión, te va a confiar un estadio, te va a confiar el enseñar la palabra. Si cuando en el primer momento que estás por ir a servir a Dios te pasa una circunstancia, ¿y qué hace el ser humano? ¿Qué es la naturaleza del ser humano? Siempre justificarse. A las mamás, por ejemplo, antes de venir a la iglesia, le levanta fiebre al bebé. ¿Qué hacemos? No, ya me quedo porque lo voy a llevar al médico. Está bien, pero primero venía a la iglesia, que se le ore al niño y después se lo lleva al médico. Porque no sabemos si es espiritual, es algo que se te presentó para ver qué actitud tomás vos. Si realmente confías en Dios que puede sanar una fiebre,
¿no? Que puede ser algo por ahí circunstancial, que porque por ahí está empachado, que por ahí los dientes y esto. ¿Y qué pasa? Y después, delante de Dios, ¿cómo es? No, ay Señor, no era nada, gloria a Dios. Pero ¿por qué no confiar primeramente en Él? ¿Qué pasa con los llamados? Son personas conformistas. ¿Y qué piensa el llamado? El Señor ya predestinó para mí tal cosa. Así que a mí nadie me va a quitar este lugar. Ya Dios predestinó para mí que yo voy a estar en un estadio, que yo voy a estar ministrando a los jóvenes, que yo voy a estar sobre muchos, ¿no? Como un líder. La predestinación la maneja Dios. De eso nosotros no debemos agarrarnos, porque si no, no tenemos necesidad de estar acá. Porque ya Dios predestinó. ¿Para qué ir a la iglesia? Si donde yo esté ya predestinó que Él va a hacer esto y esto conmigo. Lo que pasa es que Dios presenta todas las cosas en nuestro camino. Pero es la medida de nuestra entrega y nuestra disposición a hacer su voluntad, te va a ir entregando. Te va a ir entregando. ¿Qué diferencia hay entre un llamado y un escogido? Un escogido va a tener que siempre desear marcar la diferencia, aunque te digan chupamedia, aunque te digan loco, aunque te digan este está delirando, aunque te digan lo que digan, yo quiero ser un escogido, yo quiero marcar la diferencia. Pero este es un loco, este habla cualquiera. Pero Dios, esa persona quiere, esa persona Él quiere escoger, que están, ¿no es cierto?, dispuestas, que no tienen temor a nada, que arrasan, aunque se equivoquen. ¿Vieron que a veces los chicos cuando empiezan a caminar, corre, se caen y se vuelven a levantar? Así debe ser un escogido de Dios. Y yo quiero dar un par de ejemplos. Y una frase que escribí, donde quiero que toda la iglesia lo diga en conjunto. Miren, ¿qué dice? Dios escoge al que cree y lucha y espera. ¿Escucharon? Dios escoge al que cree, lucha y espera. ¿Cuántas veces creemos, pero no queremos pasar a luchar? No, la lucha no me gusta. Yo creo, pero no quiero luchar y menos esperar. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a que todo haga Dios. No, Dios te va a escoger, vas a tener que poner tu parte y Él va a poner la otra. Pero primero quiere ver tu iniciativa, tu dedicación, tu locura. Todos los que están acá, los que fueron llamados por Dios, fueron hombres sagaces. Hombres que Dios le decía, andá, pelate y corre desnudo. Y lo hizo, que fue Isaías, creo. ¿Y qué quería Dios enseñar con esa actitud? Quería que a través de él el pueblo darle una enseñanza. Obvio que por ahí eso no te va a llevar a hacer. Pero ¿qué sabes si Dios te dice, mirá Débora, quiero que en este año te levantes y ya vayas preparándote para enseñar la palabra? ¿Y qué le vas a decir vos? No, yo todavía quiero ser una llamada porque todavía tengo lucha, ¿no? Con mi vergüenza, con mi carácter, con mi esposo, con quién lo dejo a mi bebé. Bueno, ¿me entienden la diferencia? Dios no le va a importar tu condición en el sentido de decir, no sé hablar, no sé dirigirme, porque eso lo arregla Él. Solo quiere que vos digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero marcar una diferencia. Quiero dejar de lado mi mentalidad de aldea, quiero dejar mi mentalidad errónea, que por ahí pienso que estamos acostumbrados, que la habilidad viene de nosotros y la habilidad no viene de nosotros, porque si pensás que por tu habilidad Dios te va a escoger, no te va a escoger, porque Él quiere gloriarse Él. ¿No? Satanás fue muy hábil. ¿Y qué le pasó? Fue derrotado. No pudo con Dios. Dios quiere a aquellos que digan, Señor, yo necesito que tú me prepares. Yo necesito que tú me ayudes. Porque dice que lo que le impresiona a Dios, como que tiene que también a nosotros, los
pastores, impresionar del pueblo, es la humildad y la sujeción. Hermanos, cuando vos marques esa diferencia de humildad y sujeción, es porque sos un escogido de Dios. Amén. No porque yo tengo estudio, porque yo sé hablar, porque yo tengo un buen vocabulario elocuente, porque yo. ¿Y qué pasa con eso yo? Dios dice, no, vos todavía estás para ser llamado. Escogido, espera un tiempo. Amén. Hay que tener una cierta paciencia y fe. Por eso dice que Dios escoge al que cree, lucha y espera. A veces no queremos, por ahí creer sí, porque dice, sí, yo tengo fe, pero luchar y esperar no queremos. Y dice que el diablo no pudo vencer del cristiano, de aquel que tiene fe y tiene paciencia. Si vos tenés fe y paciencia, él no te va a poder vencer. Amén. Porque aunque tardare la respuesta de Dios, ¿qué pasa? Va a llegar. Va a llegar. No es que él puso esa palabra para conformarlo, no me acuerdo cómo, Oseas, no. A Malaquías o alguno de ellos le habló y le dijo, aunque tardare la respuesta va a llegar. No le dijo para conformarlo, le dijo para que él pueda creer, para que él pueda luchar. Porque eso es una de las características de que es elegido, que tiene que creer, tiene que luchar y esperar. Y eso no queremos. Por eso a veces cuando viene la lucha y las pruebas, queremos, ¿no?, como mantenernos un poco al margen. No, porque si yo cada vez que más, ¿no es cierto?, hago la voluntad de Dios, más viene el enemigo y me ataca. ¿Cuántas personas dicen, no, yo antes de ir a la iglesia me iba mal, pero de que voy a la iglesia me va peor? ¿Y qué pensamos? ¿Que es un talismán de la suerte la iglesia? ¿Que es, no es cierto, una estampita de no, voy a la iglesia y todo me tiene que ir bien? ¿O realmente venís a la iglesia para buscar la comunión con Dios? Porque a eso nos llama Dios. Y después lo demás viene. Amén. Y yo quiero darles 2 ejemplos. Primeramente vamos a buscar en Éxodo, 2 de Corintios 4:7. 2 de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Y qué dice? Y no. ¿Vieron qué claro que es Él? Todo lo que acontezca a partir de la elección de Dios con tu vida, no es porque vos sos hábil, no es porque sos inteligente, no es porque te lo mereces. Porque este tesoro que está puesto en vaso de barro, ¿qué somos nosotros? Barro. Ah, no, pero yo tengo bien teñido el pelo, yo tengo un lindo cuerpo. ¿Sos barro? No, pero yo tengo unos ojos hermosos, tengo, ¿no?, una postura hermosa, me he visto elegante, ¿no? Sé dirigirme, pero sos barro, no sos oro. Y lo que realmente Dios busca no es el recipiente, sino el contenido, lo que vale para Él. ¿Cuál es tu contenido? ¿Cuánto, dice, toneladas de tierra se tiene que caer o revolver para encontrar 2 pedacitos de oro? Muchas toneladas de tierra, ¿no? Y se encuentra el oro. Pero nosotros, ¿qué somos? Barro. ¿Por qué Dios dice que la excelencia, que dice que tenemos este tesoro puesto en vasos de barro? ¿Por qué? Porque el tesoro que nosotros tenemos adentro es el que realmente busca a Dios para que pueda ser un elegido de Él, ¿no? Porque la apariencia Dios no ve. ¿Qué pasó con David? ¿No? Porque él fue elegido después, a lo último, de todos los hermanos. Porque, ¿qué pasaba? El padre de David pensaba que Dios estaba buscando un varón
con apariencia robusta, hermosa, de un soldado, bueno, como eran en ese tiempo los soldados. Y pasaban, no, este no es, porque dice que cuando se iba a ungir un rey, el cuerno, claro, venían los hermanos de David y el cuerno se hacía, y no se abría para que le caiga el aceite. Y pasaban, no es que el cuerno solamente uno hacía así y se vertía, solamente se abría para aquel que iba a ser escogido. Y pasaron todos los hermanos de David. Le dijo Samuel, pero no hay otro, ¿no tenés otro hijo? Ah, sí, aquel que está allá con las ovejas, aquel que está siempre delirando, aquel que... Bueno, pero tráelo. Y dice que cuando él se arrodilló y probólo el cuerno, el aceite cayó sobre él. Porque Dios no mira la apariencia, no miró el recipiente, siendo que dice que David era un joven muy hermoso, muy hermoso. Sin embargo, Dios no miró la apariencia. Por ahí Él nos daba la característica de un hombre robusto, porque tenía que ser un hombre alto, bien puesto, porque no solo iba a ser rey, tenía que ser también entrenado en la batalla para ir a pelear y a guerrear. Sin embargo, Dios lo eligió por lo que Él tenía dentro, porque era un hombre que amaba a Dios a pesar de sus debilidades. Y si ustedes leen la vida de David, después cayó el pecado y todo, ¿no? Era semejante a nosotros, que tenía su pro y su contra, pero sin embargo él pudo vencer y pudo ser un escogido de Dios. Amén. Amén. Y vamos a buscar en Éxodo, que son dos ejemplos que yo les quiero dar acerca de aquellos que se creían, ¿no?, que eran escogidos. No, pero yo soy un escogido de Dios. Sí, yo estoy para esto, yo estoy para aquello. Sin embargo, Dios tiene que darle un buen cachetazo para que tomen conciencia. Éxodo, versículo 2, del 11 al 14. Habla acerca de la vida de Moisés. ¿Leen la Biblia? ¿Sí? Ustedes, Éxodo capítulo 2. ¿Saben lo que significa Éxodo? Génesis, ¿qué significa? Principio. Y Éxodo, ¿vieron cuando dicen vamos al Éxodo, vamos a la salida? Por ejemplo, nos vamos al Éxodo, a la salida de la plata. Eso significa, era la salida del pueblo de Dios. Éxodo significa salida. Vamos a leerlo. Capítulo 2, versículo del 11 al 14. Espérenme un momentito porque acá está. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos que eran sus hermanos. Entonces miró, dice, a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató a ese egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dice al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Claro, ¿qué pasaba con Moisés? Se la creía, siendo que él había cometido también una muerte. Claro, ¿por qué? Porque Moisés no actuó por voluntad de Dios. Moisés ya tenía ira, ya tenía bronca, porque se había descubierto que él no era del pueblo que él pensaba que era. Él era egipcio. Solamente que la hija del faraón lo agarró en el río y bueno, fue el propósito de Dios. Resulta que Moisés se levantó en ira y él quiso tomar justicia, quiso él demostrar, ¿no? Como cuántas veces nosotros queremos aparentar o queremos demostrar que nosotros sí tenemos que estar en este lugar, que sí tenemos que hacer aquello, que yo lo haría mejor,
que Dios, ¿por qué no me llama a mí? ¿Por qué Dios no me puso a mí? Y sin embargo Moisés fue avergonzado. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que ser tratado aún en el desierto. Porque dice que Moisés era un hombre bruto y era un hombre muy impulsivo. ¿Por qué Dios lo llevó al desierto? Primeramente, para cambiar la vida de Moisés. Para cambiar esa manera de ser que él tenía tan impulsiva. Y también para que claudicara ese problema que él tenía de haber matado a ese egipcio. Dice que tenía que pasar 40 años para que eso quedara en la nada. Entonces dice que Moisés fue llevado al desierto para que pudiera ser formada su vida, para poder Dios usar su vida. ¿Cuántas veces nosotros pasamos un desierto y ya queremos desistir? No queremos esa prueba que Dios nos pone. No queremos pasar ese desierto. Pero todo desierto, toda circunstancia que pasamos es para formar, no para poder ser llamado un escogido de Dios. Para que Él te pueda confiar. Bueno, después de todos esos 40 años que fue formada la vida de Moisés, Dios le pudo confiar cuántas almas, cuántos millones y millones Él pudo sacar de la esclavitud al pueblo egipcio. ¿Cómo Dios le iba a confiar, no, a Moisés en esa condición que cualquiera que le hacía daño al pueblo de él, ¿qué hacía él? Lo mataba. Actuaba impulsivamente. Entonces Dios tuvo que tratar en el desierto. Y ahí fue cuando le confió. Dios nos va a tratar. Dios te va a tratar. Dios, para que llegues a ser escogido de Él, te va a tener que tratar. Porque no te puede confiar algo en el cual, ¿no?, hasta te pueden señalar. Dios te tiene que moldear el carácter. Dios te tiene que moldear la mentalidad. Tiene que sanar tu interior. Tiene que arrancar de vos esas cosas que por ahí todavía siguen estando, que pensamos como él pensó. Nadie me está viendo, lo mató. Pero ¿quién estaba? Siempre alguien te va a ver. Siempre alguien te va a ver. Y a veces pensamos, no, estamos acá en casa, estamos solos. Pero lo importante es quién está. El que te escucha tu vocabulario, el que te escucha todo es Él. Que es realmente el que te va a elegir. ¿Qué me importa lo que pueda pensar el hermano? Si él a mí no me va a sanar, no me va a ayudar. Me puede ayudar hasta un punto, pero que realmente yo tengo que agradar a nuestro Dios. Amén. Y después está Génesis, donde habla de José. No sé si escucharon hablar del sueño de José, profético. Génesis 45. Estos son los ejemplos de aquellos que se creyeron, ¿no?, que se merecían ser escogidos por Dios. Sin embargo, Dios tuvo que tratar con Moisés. Sí fue un llamado, pero tuvo que tener, ¿no?, un cierto proceso para que pueda ser elegido. ¿Cuántos, ustedes, pongámonos a pensar, cuántas personas Dios ha enviado a este lugar a abrir una puerta? ¿Cuántas iglesias aquí hay alrededor? ¿Cuántos Dios los llamó para que abran una puerta? Y llegó un cierto proceso y no lo pudieron hacer, porque Dios no los eligió. Nosotros estamos aquí porque Dios nos eligió. Todo lo que ocupamos un lugar, ¿quién te puso ahí? Dios. Él te puso. Te llamó para esto. Pero vos tenés que querer que Él te escoja para otras cosas. Amén. Esto no queda acá. Nosotros, que Dios también nos escoja para otras cosas. No conformarnos con estar acá nada más. Amén. Eso es lo que el escogido siempre tiene que anhelar. 45. Miren todo lo que pasó José para llegar a ser un elegido de Dios. Esto te tiene que animar. Te tiene que animar. No, pero yo la verdad que siempre. El versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido, le decía a los hermanos, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Por qué? Porque los hermanos por envidia, dice que José
sabía darle Dios ciertos sueños, ¿no? ¿Y qué pasaba con José? Él agarraba y se gloriaba de los sueños que Dios le daba a él. ¿Y qué pasaba? Iba y fanfarroneaba delante de los hermanos los sueños que Dios le daba. Estaba bien que él vaya y profetice ese sueño, pero no era el momento ni el tiempo. Pero él, como estaba agrandado, como estaba subidito al caballo, dice que se presentó delante de los hermanos y le empezó a decir, no, porque tuve un sueño donde dice había muchas espigas, ¿no? Pero había una que sobresalía, y ese era yo. Y todos ustedes se arrodillaban delante de mí. Imagínense los hermanos. Imagínense, ¿no? Que uno se pare y diga, bueno, vaya y tráigame esto, hágame lo otro, hágame aquello. Si Dios te da autoridad, Él no para que te abuse de esa autoridad, no para que estés sobre el otro para ejercer, ¿no? Ejercer por ahí como un soldado, sino para ser humilde, ¿no? Y para enseñar a esa persona. Porque tiene que haber una persona que esté sobre aquello para que les pueda enseñar, para que haya un orden. Porque, ¿qué pasa? Todas veces queremos ser cacique y ninguno quiere ser indio. Y eso se tiene que amoldar, ¿no? En la iglesia. ¿Y qué pasaba? Los hermanos se levantaron en ira y lo vendieron. Lo llevaron lejos del padre porque era muy mimado del padre, era el más chico. Hasta el padre dice que le hacía diferente las túnicas. Todos tenían la misma túnica, pero a él el padre le había hecho una túnica de colores. ¿Por qué? Porque José marcaba la diferencia, porque ya Dios lo había llamado a marcar una diferencia, pero tenía que tener un cierto proceso para ser elegido, y por eso tuvo que pasar muchas cosas. Así que vamos al 7 ahora. Y Dios, el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para perseveraos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. El 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, miren, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de todas sus casas y por gobernador en la tierra de Egipto. Él tuvo que ser probado, fue vendido, fue maltratado, fue a parar, ¿no? Acá a lo del Faraón. Como él era tan lindo, la mujer del Faraón se le tiró encima y él la rechazó porque él realmente sabía, él respetaba la autoridad, él sabía valorar a aquel que le había dado un lugar y también tenía temor de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Pasó y salió corriendo, y ella de la bronca agarró y lo denunció diciendo que él la había violado. Lo metieron preso al pobre José y ahí estuvo. Y ahí también, a causa de que le pidieron que interpretara un sueño, ¿no? De esa habilidad que Dios le había dado de interpretar los sueños, dice que él pudo salir de la cárcel porque el rey quería interpretar el sueño, que no había nadie que se lo interpretara. Pero ahí estaba José. Pero José, ¿qué tuvo que pasar primero para que él no se la crea que era él? Si no, era la habilidad de Dios en él, ¿no? Y dice que, bueno, que José así pudo entender, ¿no? Y le decía a los hermanos, que los hermanos, claro, con el tiempo se cruzaron con él porque tuvieron que ir a Egipto, ¿no? A buscar comida porque el pueblo de ellos las cosechas no estaban bien, entonces tuvieron que ir hasta allá y ahí se encontraron con su hermano, siendo que su hermano estaba puesto allá arriba cuando ellos lo creían muerto y vaya a saber que ya no existía. Y cuando dice que él lo reconoció a sus hermanos, no le tuvo bronca, al contrario, dice que él los mandó a llamar, y claro, ellos cuando lo vieron pensando que José iba a tomar venganza, sin embargo dice que él lloró con sus hermanos, los hermanos le pidieron perdón y pudieron, él ahí por eso le dice, no entristezcáis, no se pongan mal, porque al final todo lo que hicieron ustedes pensando que era mal para mí, ¿quién lo permitió? Dios. Para que yo ya no solo sea un llamado, sino un escogido. Tuve que pasar cierto proceso. Dios tuvo que pasar, yo tuve que pasar para que Dios me confiara, ¿no? Él dice que manejaba toda la riqueza de Egipto, toda la riqueza. Nosotros debemos pasar cierto proceso para que Dios nos pueda escoger, para que Él pueda confiar en nosotros. Y a veces el proceso
es como que nosotros lo queremos dejar de lado. No, Señor, en mi vida ya fue bastante, yo no quiero pasar esto. ¿Por qué no más vale creer, no? Y tener. Y no es así. No es así, porque Dios realmente tiene que trabajar en nuestro interior. Y Romanos 4:18, ¿no? Por último, donde habla de que Abraham luchaba esperanza contra esperanza. ¿Sí? Dice Romanos. ¿Por qué dice Dios que también debemos luchar? 4:17 y 18, perdón. Dice así. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Realmente, iglesia, ustedes creen que Dios lo levantó como padre de mucha gente? Amén. ¿Que Dios lo llamó? Amén. ¿Y quién con certeza sabe que Dios lo escogió? No me lo diga. Amén. Dice así, te he puesto por padre de mucha gente y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amén. Él luchaba. ¿Qué pasó con Abraham primero? Un día vinieron los ángeles, ¿qué le dijeron? Que él iba a tener un hijo. ¿No? ¿Cuántos años ya tenía Abraham? 75. Sí. Dice que Abraham, ¿no? 24 años esperó la promesa. Dice que en ese tiempo él, ¿qué hacía? Fabricaba juguetitos para su hijo. Le hacía autitos, esto, y claro, imagínense en Sara, de tal hora siempre se iba. Y empezó a desconfiar. Y él iba todos los días al taller a hacerle los juguetitos al hijo, porque él creía en la promesa. Él luchaba contra esperanza, y supo esperar, 24 años. Dice que Eliezer, ¿no? El que estaba siempre con él, dice, mi amo está loco. Pobre, dice, capaz que la vejez lo tiene así, ¿no? Está delirante, pero él lo acompañaba. Y dice que en un momento Abraham fue y le mostró a Eliezer, acompáñame, y le mostró el taller de todos los juguetes que le venía haciendo al hijo. Mientras esperaba, él estaba luchando esperanza contra esperanza. Y nada, que era un jovencito. Y hacía los juguetes para su hijo y hacía los juguetes para su hijo. ¿Cuántas veces, no, aquellos que dicen que luchan, que sueñan, que quieren hacer, que quieren emprender, que declaran, te toman como loco, te toman como delirante, se te burlan, no, te dicen, sí, déjalo, sí, está bien. Sin embargo, Dios es a eso lo que tiene en cuenta. 24 años, ¿no? Y dice que cuando Sara quedó embarazada, él fue y la llevó a Sara y le mostró todo lo que había hecho durante esos años, esperando la promesa de ese hijo, ¿no? Y también la promesa que le dijo Dios, que la descendencia de él iba a ser como la arena del mar. ¿Quién puede contar la arena del mar o las estrellas del cielo? Nadie. Sin embargo, él luchó esperanza contra esperanza, ¿no? Es uno de los ejemplos, ¿no?, de lucha y de creencia y de esperar. Cada uno de aquellos que ustedes van a ver acá en la Biblia que fueron elegidos por Dios, la tuvieron que remar, la tuvieron que luchar, la tuvieron que esperar y la tuvieron que creer. Hermano, no te conformes con ser un llamado. No te dejes reducir la mente con el diablo diciéndote, no, quédate con eso nomás. Y a veces estamos con eso y ni siquiera perfeccionamos en eso. Nos conformamos porque tenemos miedo más al compromiso. Sin embargo, el Señor te dice que Él estará con vos hasta el fin. Imagínense, ¿no? Si uno se pone a meditar, si uno se pone a estar razonando, uno no quisiera estar ocupando ciertos lugares, porque Dios no es que nos llamó a grandes cosas. No es el gran llamado que vos tengas, es la responsabilidad que Dios te da.
Porque muchos dicen, no, vos tenés un gran llamado. Yo tengo un gran llamado. No es así, tenés una gran responsabilidad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de salvar a las almas, de mantener este lugar abierto. Dios lo abrió y Él solo lo va a cerrar. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mantenerlo abierto, mantenerlo vivo, discipular, enseñar, enviar, preparar. Esa es nuestra responsabilidad. Mantenerlos unidos hasta que Dios diga lo contrario y diga, bueno, vos tenés que ir para allá, vos para allá. Pero siempre unidos, ¿no? No capaz, que vieron que muchas veces, que acá no pasa, muchas iglesias se hacen esos grupitos. No, porque yo me junto con los que, por ahí el que venga a mi grupo, el que tiene una situación económica buena. No, vengan a mi grupo aquellos que no son rebeldes, que saben obedecer. Vengan a mi grupo aquellos que vienen siempre, que obedecen. Es como que se hacen sectas dentro de la iglesia a veces. Y eso no le agrada a Dios. ¿Qué? ¿Pero está mal que yo me junte con otras personas? No, no está mal que nosotros nos juntemos con otras personas. Está mal que nosotros hagamos grupos. Está bien, dice que nosotros debemos juntarnos con las otras personas, pero siempre con una actitud de humildad y de servicio, de compañerismo. Yo puedo tener mi grupo de oración, mi grupo de alabanza, pero también tengo que, ¿no?, demostrar que soy un escogido de Dios, ayudando con mi servicio, ayudando con lo que más pueda al otro grupo. Ah, no, que el grupo de aquel que se arregle. Mi grupo está todo bien, al contrario. Tenés que ayudar en tu grupo, darle gloria a Dios por tu grupo y también poder ayudar al otro grupo. Porque ese es realmente la marca de un escogido que está sirviendo con humildad, que presta su servicio. Amén. Amén. Y bueno, y decía de Abraham, ¿no?, que él fue un hombre que realmente se caracterizó en esperar en el Señor, como dice acá, Dios escoge al que cree, lucha y espera. Que el tesoro que Dios puso en nosotros, hermanos, es un tesoro puesto en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia sea de quién. Para que yo no me tenga que gloriar de lo que yo hago para Dios. Al contrario, que realmente puedas impresionar a Dios por tu humildad, ¿no?, y por tu dedicación, por tu sometimiento a Dios. Qué bueno ser sometido no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Ser sujeto. Eso es importante. ¿Cuántas veces nos cuesta? No, el servicio todo lindo, pero cuando te dicen algo, ¿te sujetás o realmente es como que te brota la rebeldía? Y esa es una de las cosas que por ahí Dios a veces detiene, ¿no?, todavía el elegirte para grandes cosas, para otras cosas. ¿Por qué? Porque ve que no hay esa humildad y esa sujeción. Dios siempre te va a ir preparando. No olvides que tu paciencia y tu fe no van a dejar que el diablo te pueda vencer. Si vos tenés fe y esa paciencia de esperar tu milagro, de esperar la respuesta, de confiar en el Señor, de saber que no solo Él te va a estar ayudando en el transcurso de tu vida, sino que siempre te va a estar dando el aliento necesario para que puedas cumplir el propósito, ¿no? No tengas temor de por ahí, no, pero a mí me causa temor saber que por ahí cuanto más crezco, más grandes son las luchas. Muchas personas han dicho eso, pero Dios no quiere cobardes. Dios no quiere cobardes. Amén. Dios no quiere cobardes. Dios quiere gente que se entregue, que diga, Señor, ¿no? Muchas veces yo decía, Señor, yo para vida o para muerte te voy a servir. Para vida o para muerte te voy a servir. Y bueno, después tuve que pasar ciertas cosas, pero no lo dejo de decir, porque sé que Él no me va a dejar sola. No me va a dejar sola. Así como estuvo con Moisés, con Abraham, con José, han tenido que pasar ciertas cosas que por ahí no es lo mismo que vamos a pasar nosotros, porque Dios es personal. Dios no trata lo mismo que con Florencia, que con Débora, que con María.
A veces pensaban, este loco, dice, este loco quiere hacer esto, yo lo haría así, yo lo haría así. Pero vos fíjate por vos mismo. Cada uno tiene que fijarse. Dios te va a usar a vos como Él quiere y a lo otro como Él quiere. Y a veces pensamos, ¿no? Estamos mirando la paja del ojo ajeno y no nos miramos la viga que tenemos nosotros, ¿no? Y es así cuando nos levantamos, es como que hacemos una muralla donde Dios no puede penetrar, porque dice, no, este está pensando que todo lo demás está mal y lo de él está bueno. Entonces, tengo que quebrarlo a este. Tengo que romper eso, que se forma a veces en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces es como un mecanismo de defensa que nosotros hacemos. Pero Dios siempre va a ver, ¿no? Y va a penetrar más allá de lo que nosotros pensamos que Él va a hacer. Así que, ¿qué dice? Dios escoge al que cree. Lucha y espera. Amén. Al que cree, lucha y espera.